¿Qué tal? ¿Cómo están? Permítanme presentarme. Soy su amigo el guepardo americano Miracion Extrumani, reportando desde el Pleistoceno. Hoy les vengo a traer el primer video de mi canal de YouTube. Así que sin más que decir, entremos en materia ya. Chicos y chicas, la era mesozoica comenzó hace aproximadamente 250 millones de años. Justo después de que la extinción masiva del Pérmico Triásico, alias la Gran Mortandad, haría que el 90% de la vida se extinguiera para siempre. Después de la Gran Mortandad, muy pocos grupos de sinápsidos lograron sobrevivir, entre ellos cabiendo destacar sin duda al género Lystrosaurus, siendo que solo el género Lystrosaurus llegó a representar en algunos casos más del 90% de toda la masa de vertebrados terrestres, señal más que obvia de lo moribunda que quedó la vida después de la Gran Mortandad. Como sea, no sería hasta mediados del Triásico cuando la vida se recuperó por completo, cuando varios grupos nuevos de saurópsidos vieron la oportunidad de tomar los nichos ecológicos que habían dejado vacíos los sinápsidos. Mientras tanto, toda la tierra firme seguía siendo Pangea, por lo que los animales podían migrar de polo a polo siempre tocando el suelo, y la vida marina podía migrar a través del mar de Tetis. Ya para el Triásico medio, varios grupos nuevos de saurópsidos aparecerían, como por ejemplo los pantestudiones, es decir, tortugas y sauropterigios, que empezarían a repoblar el mundo marino. Entre ellos, los antepasados de las tortugas, los ictiosaurios y los notosaurios. Como sea, mientras tanto en tierra firme aparecería un nuevo linaje dentro de los saurópsidos, los arcosaurios, que rápidamente empezarían a ocupar los nichos ecológicos antes ocupados por terápsidos, evolucionando por ejemplo hacia grandes depredadores, como por ejemplo primos gigantes de los cocodrilos como el Postosuchus, de más de 6 metros de largo. A continuación aparecería el subgrupo Ornitodira, y con él los primeros pterosaurios y dinosaurios. Aunque para ser justos, cabe destacar que los primeros dinosaurios del Triásico eran más bien pequeños y de cuerpo delgado, como el Eoraptor o el Coelophysis. Para bien o para mal, bajo toda esta nueva presión ejercida por los nuevos reptiles dominantes, los últimos sinápsidos del grupo de los sinodontos se verían obligados a vivir bajo tierra, donde evolucionaron en nuestros antepasados, los primeros mamíferos verdaderos. Bien, en cuanto a la flora, las plantas que se reproducen por esporas están en declive frente a un nuevo grupo de plantas. Ahora bien, en cuanto a la vida vegetal, las plantas con esporas están en declive debido al auge de las plantas con semillas, específicamente en este caso las gimnospermas, siendo que el hemisferio norte se cubriría de grandes bosques de coníferas, helechos y benetitales, mientras que el hemisferio sur estaría dominado por árboles como el Glossoteris. Volviendo al reino animal, para finales de este periodo, los dinosaurios se dividieron en sauropodomorfos, que evolucionaron hacia grandes herbívoros, reemplazando a otros herbívoros como el Placerias, dando lugar a familias como los plateosáuridos. Mientras que los terópodos se mantendrían más bien al margen, por culpa de la gran competencia de los primos de los cocodrilos y los últimos terápsidos. Sin embargo, hace aproximadamente 201 millones de años, al final del Triásico, ocurre la cuarta gran extinción masiva de la historia, que volvería a asolar la vida en la Tierra, la extinción masiva del Triásico-Jurásico, en la cual perderíamos aproximadamente a 3/4 partes de la vida en la Tierra. Entre las víctimas extintas estarían los sinodontos, los últimos grandes terápsidos y los grandes grupos de arcosaurios depredadores de la época. Sin embargo, y como resultado, esto haría que los dinosaurios, que sufrieron menos bajas en comparación, se convirtieran en los nuevos amos, dueños y señores del planeta Tierra en tierra firme. Mientras que el mar estaría siguiendo dominado por los ictiosaurios. Mientras que los pobres notosaurios se extinguieron.
Pero, por otro lado, un nuevo grupo de reptiles marinos apareció, los plesiosaurios, que rápidamente ocuparon nichos importantes en el océano. Ahora bien, el periodo Jurásico comenzó hace aproximadamente 201 millones de años, después de la cuarta gran extinción masiva. Durante el Jurásico, un nuevo grupo de dinosaurios, los ornitisquios, evolucionó hacia mejores herbívoros, como por ejemplo este Heterodontosaurus. También en esta época aparecieron los primeros tirióforos, aún muy basales. Por otro lado, los saurópodos crecieron hasta tamaños verdaderamente monstruosos, como por ejemplo el Brachiosaurus y varios miembros del grupo de los diplodócidos, que crecieron hasta así probablemente para protegerse de los nuevos carnívoros. Hoy en día sabemos que los saurópodos jóvenes en pleno crecimiento podían subir ganando hasta 5.000 kilos al año, algo simplemente imposible para un animal de sangre fría. Por lo cual hoy en día los científicos están bastante seguros de que los saurópodos eran más bien animales de sangre caliente. Mientras tanto, en cuanto a los terópodos, en un mundo ahora libre de competencia, crecieron hasta ocupar los principales nichos de superdepredadores en tierra firme, con exponentes como el Allosaurus o el Saurophaganax. Además, los herbívoros eran igualmente muy peligrosos, como por ejemplo los tirióforos como el Stegosaurus y sus primos, o también los primeros ornitópodos del grupo de los iguanodontianos, como el Camptosaurus, que mientras tanto bajo sus enormes pies vivían los últimos representantes del linaje de los sinápsidos, los mamíferos primitivos, viviendo a la sombra de los dinosaurios, en su mayoría como animales pequeños y nocturnos. Bien, Pangea siguió existiendo hasta el Jurásico Medio, cuando por la mitad se dividió en dos nuevos supercontinentes, al norte la Eurasia y al sur Gondwana. Hace aproximadamente 150 millones de años aparecieron los primeros dinosaurios avianos, como por ejemplo el famoso eslabón perdido entre dinosaurio y ave, el Archaeopteryx, que algunos consideran ya como una verdadera ave primitiva. Como sea, mientras tanto en el mar, los ictiosaurios seguían diversificándose, mientras que los plesiosaurios y los pliosaurios se convirtieron en los nuevos depredadores alfa del mar, como por ejemplo el temible Pliosaurus funkei. Mientras tanto, los antepasados de las tortugas y los cocodrilos también seguían evolucionando y diversificándose. Hace 145 millones de años comenzó el último periodo de la era mesozoica, el Cretácico. Y durante los 80 millones de años que dura este periodo cretácico, los dinosaurios se multiplicaron como conejos. Durante el Cretácico, los continentes poco a poco se fueron partiendo y dividiendo hasta que para finales de este periodo ya tenían una forma más o menos reconocible para nosotros. Por ejemplo, América sería separado de África, provocando el nacimiento del moderno Océano Atlántico. Sudamérica y Norteamérica se habían separado por completo. Y Madagascar se había separado de la India, de modo que la India quedó aislada en el Océano Índico y poco a poco se dirigía hacia el norte. En cuanto a la flora, las gimnospermas están en declive, como resultado del auge de un nuevo gran grupo de plantas, las angiospermas, es decir, las plantas que dan flor y frutos, como por ejemplo las hayas, los bananeros o la magnolia. Y pues de este modo, gracias a la aparición de las flores, evolucionan los primeros insectos polinizadores, que pronto, gracias a ellas, explotarán en diversidad, como por ejemplo las primeras abejas, avispas, orugas, polillas, escarabajos, moscas, saltamontes o hormigas. Bien, gente, en cuanto a la fauna, a los dinosaurios del grupo de los ornitisquios les fue especialmente bien, con varios exponentes de grupos como los ornitópodos, los tirióforos o los marginocéfalos. Que muy por el contrario, los pobres saurópodos entraron en declive durante el Cretácico, aunque eso sí, durante el Cretácico Medio, hace aproximadamente 95 millones de años, vivieron los animales más grandes del mundo de los dinosaurios, los titanosaurios, que incluían por ejemplo al que es probablemente el animal más grande que haya vivido en tierra firme de todos los tiempos, el Argentinosaurus. Pero después de esto,
el número de saurópodos caería en picado, y para finales del Cretácico ya solo quedarán muy pocos de sus exponentes con vida. Mientras que, por otro lado, por el contrario, a los dinosaurios terópodos les irá increíblemente bien, y aparecerán una gran variedad de grupos nuevos. Los terópodos sin duda están en auge, incluyendo por ejemplo una gran variedad, como por ejemplo nada más que el depredador terrestre más grande que haya existido de todos los tiempos, el Tyrannosaurus Rex. El grupo de los dinosaurios avianos está en auge, haciéndose especialmente comunes en todo el mundo, sobre todo en las zonas del hemisferio norte. Por el contrario, los pterosaurios fueron comunes hasta el Cretácico medio, cuando también ellos entraron en un grave declive. Y para finales del Cretácico, solo quedamos muy pocos pterosaurios, pero para contrapartida fueron los más grandes e impresionantes de todos. Es decir, que los últimos pterosaurios fueron nada más y nada menos que los animales más grandes que alguna vez hayan surcado los cielos, con géneros como por ejemplo el Quetzalcoatlus o el Atzegopteryx. Muy por el contrario, las aves estaban en plena evolución, haciéndose cada vez más abundantes y exitosas, siendo que incluso aparecieron algunas aves marinas, como el Hesperornis. Hablando del océano, los ictiosaurios y los plesiosaurios siguen siendo los reptiles marinos dominantes. Pero para finales del Cretácico superior se les uniría un nuevo grupo de lepidosaurios marinos, que se convirtieron rápidamente en los nuevos depredadores alfa de los mares y océanos, los mosasaurios. También eran muy comunes los tiburones, las rayas y los peces óseos, así como algunos invertebrados, especialmente varios moluscos con concha, como por ejemplo los famosos amonites. Hace aproximadamente 66 millones de años ocurriría la quinta y última de las 5 grandes extinciones hasta ahora, la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, y cuya causa ya está prácticamente casi sin discutir, en la caída de un gigantesco asteroide de aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros de diámetro que chocó en el Golfo de México. Dicho impacto provocó una gran nube de polvo que movió el planeta Tierra de esquina a esquina, provocando el colapso de los ecosistemas y que las plantas no podían hacer la fotosíntesis. Pero en fin, de este modo, el 76% de la vida en el planeta Tierra en ese momento encontró su trágico final, entre ellos todos los dinosaurios no avianos, los últimos pterosaurios y muchos otros animales terrestres. Mientras tanto, en el océano, una caída terrible del nivel de plancton marino provocó la extinción total de los mosasaurios, los plesiosaurios, ictiosaurios y los amonites. Sin embargo, las aves pequeñas y los mamíferos cuyos grupos quedaron bastante más intactos, conseguirían repoblar el planeta Tierra algunos millones de años después.